Buenas tardes para todos, estudiantes. Mi nombre es Augusto Enrique Ospino Hernández. Soy abogado de profesión, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Sergio Arboleda, docente vinculado a la Universidad Nacional y a Distancia UNAP. Medio tiempo y en el día de hoy les doy la bienvenida a la segunda web conferencia titulada Mecanismos de Protección Constitucionales contra los Derechos Fundamentales. Muy bien. Dicho esto, vamos a hacer un recorrido de lo que vimos la clase pasada. Para eso voy a mostrarles un video a continuación, el cual nos dará un resumen de lo dado en clase. En 1990, durante las elecciones legislativas, un grupo de estudiantes universitarios propuso crear una séptima papeleta para recoger las opiniones de la gente sobre una reforma a la Constitución. Este hecho fue importante, pues la Corte Suprema reconoció la voluntad política para crear una asamblea constituyente que se conformó el 9 de diciembre de 1990. La constituyente incluyó 70 delegados de diferentes partidos políticos, representantes de partidos políticos tradicionales, el M19, 12 representantes de los indígenas y representantes de grupos guerrilleros. De esta forma, la nueva Constitución fue promulgada o nace el 4 de julio de 1991. Recordemos que Colombia había tenido anteriormente 9 constituciones nacionales. Se estableció un Estado social de derecho. El Estado está obligado a crear y cumplir unas normas que apunten al desarrollo y la justicia social. Se adoptaron medidas neoliberales que han llevado a la privatización de la educación, la salud y los servicios públicos. Consagró un modelo de economía de libre mercado. Creó nuevos cargos como los de vicepresidente de la República, fiscal general y defensor del pueblo. Descentralización territorial, organización por departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Formación de instituciones que apoyan a la rama judicial. Reconoció la diversidad étnica y cultural. Creó mecanismos para la defensa de los derechos. Estableció mecanismos de participación como el plebiscito y la revocatoria del mandato. Ampliación de la elección popular de gobernadores, alcaldes y miembros de asambleas y consejos. Muy bien. Visto lo anteriormente, vamos a mirar en estos momentos
esos mecanismos de protección contra la vulneración de nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Para eso vamos a presentarles estas diapositivas, las cuales nos va a ayudar para explicarles de manera detallada cada uno de estos mecanismos de protección. Bien, para comenzar vamos a explicar el mecanismo de protección, que es la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Llamada también acción de inexequibilidad. Es una acción pública que confiere la facultad a los ciudadanos para demandar ante la Corte Constitucional actos legislativos que contravengan la Constitución política. Entendiendo esto, esos actos, leyes o decretos expedidos tanto por el Congreso o el presidente de la República o resoluciones expedidas por alcaldes y gobernadores que vayan en contra de la Constitución. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad fundamental de una acción de inconstitucional es proteger la supremacía de la Constitución. Esto lo vemos en el artículo 95, numeral quinto. ¿Quién puede ejercer la acción de inconstitucionalidad? Puede ejercerla cualquier ciudadano en ejercicio de derecho cuando considere que una determinada ley o decreto de fuerza de ley contraviene la Constitución Nacional. ¿Ante quién se ejerce? Se ejerce ante la Corte Constitucional, quien es la competente para conocer de dicha acción de inexequibilidad. ¿Qué derechos protege? Protege sin duda la supremacía de la Constitución, amparado en el artículo 4. ¿En qué caso procede? ¿Esto en qué casos? En los casos consagrados en el artículo 241, contra actos que reformen una constitución, contra alguna ley o decreto que vaya en contravía a lo que dice nuestra Carta Magna. ¿De cuánto tiempo se dispone para ejercerla? Esto puede interponerse en cualquier momento, siempre que se trate de alguna vulneración contra la Constitución. ¿Ante quién se puede impugnar una decisión de la Corte Constitucional sobre la declaración de una inexequibilidad por parte de una ley ante el mismo magistrado que dictó el auto que rechazó? Y este cuenta con 10 días para elaborar una ponencia que sin duda alguna debe estudiar la sala plena de la Corte Constitucional. ¿A quién le corresponde hacer cumplir esta decisión? A la Corte Constitucional, por ser esta la mayor corporación o la mayor instancia en el control de lo que es una norma constitucional o lo que no lo es. Pues la Corte Constitucional se le llama también el guardián de la Constitución. Bien, continuemos. El segundo mecanismo que vamos a tratar de protección a derechos fundamentales es el derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Es el derecho que le asiste a toda persona de presentar solicitudes ante autoridades privadas o públicas ante, ante cualquier solicitud de información que pretenda obtener cualquier persona.
se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política como derecho fundamental. ¿Cuál es su finalidad? Como ya lo vengo diciendo, es para, por motivo general o particular, buscar alguna información, tener respuesta ante cualquier reclamo, ante alguna autoridad administrativa o por motivos de interés general o particular para que se dicten dictámenes o conceptos de cualquier competencia que tenga cualquier institución o empresa privada o pública. ¿Quién puede ejercerla? Puede ejercerla toda persona, sea nacional o extranjera, sea adulta o menor de edad. ¿Ante quién se ejerce? Se ejerce ante la misma autoridad, a los particulares que presten un servicio público o ante el mismo legislador que debe reglamentar el ejercicio del derecho de petición ante organizaciones privadas. ¿Qué derechos protege? Protege el derecho a la información, a la participación política, a la libertad de expresión, entre otros. ¿En qué caso procede un derecho de petición? Se puede solicitar ante el reconocimiento de algún derecho fundamental, que se resuelva una situación jurídica, que se preste un servicio de algo que uno solicita, pedir una información o requerir una copia de algún documento, entre otros casos. ¿Cuál es el procedimiento para ejercerla? Este procedimiento debe ser de forma oral o escrita. Y si se necesitan documentos que el peticionario requiere, pero no los tiene, debe dejarlos por escrito o indicados cuáles son esos documentos faltantes. ¿De cuánto tiempo se dispone para ejercer? En cualquier momento. ¿Cuál es el término para decidir por la autoridad respectiva? Este tiene que dar una respuesta dentro de los 15 días siguientes a la recepción. Si la petición es sobre algún documento, este debe ser respondido entre los 10 días siguientes a su recepción. Y si la información es ante alguna autoridad en materias a un cargo, deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Continuamos entonces con el habeas data. ¿Qué es el habeas data? El habeas data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar y rectificar toda aquella información que se relacione con ella, que se recopile o almacene en algún banco de datos. Aquí en Colombia tenemos nuestro banco de datos que son que es la CIFIN y Data Crédito o Transunión. Esto se encuentra regulado en el artículo 15 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1266 del 2008. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad única del derecho fundamental, el mecanismo de protección habeas data, es el de salvaguardar la intimidad o la intrusión a que cada persona tenga una información personal y reservada. De la misma forma, el habeas data protege el derecho fundamental a que toda persona puede acceder a su información personal. Esto es conocer, actualizar y rectificar informaciones que se hayan recogido sobre ellas en un banco de datos. ¿Quién puede ejercer el habeas data? Como lo consagra en el artículo 15 de nuestra Constitución Política, toda persona está legitimada para ejercer este derecho. Pueden ser los titulares o sus causavientes o sus representantes legales, o los terceros autorizados por el titular o por la ley, también las autoridades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales. ¿Ante quién se ejerce? Se ejerce ante entidades públicas o privadas que manejen datos de información personal. Bien, ¿qué derechos protege? Protege los derechos a la intimidad, protege los derechos a la libertad,
y sobre todo el derecho de conocer y actualizar y rectificar las informaciones de estos bancos de datos, porque muchas veces nosotros no damos nuestro consentimiento de que nuestra información personal sea reportada en las centrales de riesgo, o sea, estos datos de crédito y fin, y en estas condiciones se estaría vulnerando el derecho a la intimidad de la persona. Por lo tanto, simplemente con este mecanismo de protección, usted puede hacer uso de él para presentar reclamaciones ante estas entidades o estos bancos de información como son Data Crédito y Cifin. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento para ejercer la ley de la Vía Data? Esto se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Está contemplado en los artículos de 14 al 16 de la Ley Estatutaria 1581 del 2012. Que especifica que por consulta o reclamo, los titulares de la información pueden pedir que se rectifique cualquier información suministrada que no esté actualizada. Bien, ¿cuál es el término para decidir por la autoridad respectiva? Este tiene un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha del recibo de la misma. Y si hay alguna demora, contará con 5 días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. ¿En qué caso se puede impugnar la decisión? Cuando el titular no esté de acuerdo con la resolución de la reclamación que interpuso, puede acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de poner en conocimiento los motivos de su reclamación. Bien, continuemos ahora con la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Política. ¿Cuál es su finalidad? Que un juez de la República, mediante un procedimiento sumario y preferente, ordene la inmediata protección de derechos fundamentales, sea derecho a la salud, derecho a la vida, derecho al mínimo vital. ¿Quién puede ejercer una acción de tutela? Puede ejercer a cualquier persona que se encuentre afectada en sus derechos fundamentales. También la pueden interponer, perdón, también la pueden interponer personeros que tengan una autorización para actuar en defensa de alguna persona vulnerable quien solicita de su, de su ayuda. ¿Qué derechos protege? Como yo lo vengo diciendo, protege los derechos fundamentales. ¿Cuál es el procedimiento para ejercerla? Es un procedimiento que se hace mediante el juez de tutela y esta puede ser presentada de forma verbal o escrita. No se necesita de un abogado. ¿De cuánto tiempo se dispone para ejercer una acción de tutela? El artículo 86 de la Carta Política enuncia que puede ser interpuesta en todo momento, ya que lo que busca es proteger un derecho fundamental descrito en nuestra Constitución Nacional. ¿Cuál es el término para decidir por la autoridad respectiva? El juez de la República contará con 10 días entre la solicitud de la tutela y la resolución.
La acción de tutela se puede impugnar a los 3 días siguientes después de la decisión proferida por el juez de primera instancia. Seguidamente pasará a la segunda instancia mediante un tribunal, quien confirmará o impondrá una decisión en contra de lo que dictó el juez de primera instancia. ¿En qué caso se puede impugnar la decisión? En el caso de que la persona que interpuso la tutela no esté de acuerdo contra el fallo decidido por el juez, o la contraparte a quien se le interpuso la tutela también puede impugnar la tutela. Se impugna, ¿ante quién se puede impugnar? Se impugna ante el mismo juez de tutela, y en segunda instancia, irá a un tribunal, como ya lo vengo diciendo, y todas estas tutelas irán a un expediente de la Corte Constitucional para una eventual revisión. Bien, ahora vemos la acción popular. ¿Qué es la acción popular? Es un mecanismo de protección de los derechos colectivos, en especial relacionados con un ambiente sano, una moralidad, espacio público, un patrimonio, una cultura, patrimonio cultural, perdón, seguridad y salubridad pública. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de una acción popular es de carácter preventivo y restaurador de los derechos e intereses colectivos. Es para evitar un daño general. ¿Quién puede ejercer una acción popular? La acción popular puede ejercerla toda persona natural o jurídica, organizaciones no gubernamentales, organizaciones populares cívicas o similares, entidades que también cumplan función de control, intervención o vigilancia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o los personeros distritales o municipales, así también como alcaldes, servidores públicos y demás que deban promover la protección y defensa de los intereses colectivos. ¿Ante quién se ejerce? La primera instancia se ejerce ante jueces administrativos, la segunda instancia ante un tribunal administrativo. Si se adelanta contra particulares que conoce la jurisdicción ordinaria, será ante los jueces civiles de circuito. ¿Qué derechos protege? Protege los derechos e intereses colectivos o generales, el patrimonio, el espacio público, la seguridad y la salubridad pública, entre otros. Bien, para terminar, terminaremos con la acción de grupo. La acción de grupo, a diferencia de la acción popular, es que esto es un grupo que busca la protección de derechos individuales, o sea, busca la indemnización de los perjuicios individuales que se haya ocasionado a uno de los integrantes del grupo como tal. Mientras que en la acción popular es algo general, aquí es solamente un grupo que busca una indemnización por algún daño que se haya ocasionado a alguna de las integrantes del grupo. ¿Quién puede ejercerla? Los mismos que la pueden ejercer en una acción popular. Persona natural, jurídica, organizaciones no gubernamentales, son organizaciones populares, cívicas, entidades públicas que cumplan funciones de control e intervención, el procurador general, el defensor del pueblo, los personeros distritales. ¿Ante quién se ejerce? Se ejerce ante una autoridad pública. Esto puede ser autoridad administrativa, judicial, una autoridad contenciosa administrativa o jurisdicción ordinaria civil. De esta manera, damos por dada todos esos mecanismos constitucionales para proteger nuestros derechos fundamentales. No sin antes darles a entender
que todos estos mecanismos los podemos usar en cualquier momento, pero cada mecanismo en particular tiene una función de acuerdo a una problemática presentada en particular, ¿ok? En este sentido, quiero recalcar que si bien nosotros como ciudadanos podemos de alguna manera hacer valer nuestros derechos fundamentales, como crítica no lo hacemos en vista de que muchas veces desconocemos estos mecanismos y cómo operan. Ciertamente, en estos días una persona me preguntaba, ¿es por qué en Colombia se vulneran tanto los derechos fundamentales? Y mi respuesta fue porque simplemente no conocemos esos mecanismos que nos permiten defender esos derechos fundamentales. Es por eso que se vulneran tanto los derechos en Colombia. Ustedes como estudiantes universitarios deben tener estos conocimientos básicos porque no están en sí mente de que dentro de su familia o de su núcleo social puedan en algún momento tener que utilizar estos mecanismos de protección a derechos fundamentales. De esta manera, aquí terminada esta segunda web conferencia, la cual escatimo muy importante que ustedes entiendan la relevancia de conocer estos mecanismos constitucionales y por ende saberlos utilizar. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, no duden en contactarme, sea por mensajería interna o por el foro. Bien, no siendo otro presente, espero que se encuentren bien y muchas bendiciones para ustedes. Saludos.